hermoso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre
Hola hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Estamos aquí juntos para participar de este estudio bíblico y en esta ocasión quiero que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Vamos a hablar de la fidelidad del apóstol Pablo en medio de la adversidad, en medio de la debilidad. En este capítulo vamos a notar que Pablo aprendió en la adversidad, en la debilidad, aprendió a confiar completamente en Dios, a depender completamente de su gracia. También en este capítulo, Pablo le toca otra vez defender su ministerio de todos los ataques que él estaba recibiendo por parte de la iglesia de Corinto. Pablo sufrió mucho con esta congregación, pero él no se dio por vencido, siguió confiando en Dios, hablando con ellos, confrontándolos con su pecado para lograr el objetivo. ¿Cuál era este? Que se arrepientan. Y esto tenemos que hacer también con nuestros hijos, no darnos por vencidos. Tenemos que estorbarles el pecado y orar al Señor buscando que en ellos haya un arrepentimiento, que conozcan a Jesucristo como el único Salvador. Querido Padre, querida Madre de familia, no se doblegue, no de ninguna manera se dé por vencido o por vencida. Hay que seguir orando y obrando, doblando las rodillas, pero también hablando con nuestros hijos, impidiéndoles lo malo. De igual manera en la iglesia, corrigiendo el pecado. Primeramente lo que hay dentro de nosotros, lo malo que tiene que ser quitado, y también ayudando a la congregación a vivir santamente. Vamos a orar al Señor un momento. Soberano Señor, nos acercamos a ti con reverencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que mora, que vive dentro de nosotros. Gracias Señor por el estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. La primera era una carta amonestativa. Esta segunda carta era para animar, para consolar, pero también Pablo hace un paréntesis para defenderse de los ataques de aquellos falsos apóstoles y falsos maestros a quienes los hermanos de Corinto sí estaban escuchando, en lugar de escuchar la voz, los consejos, las orientaciones del apóstol Pablo, que era enviado de Cristo mismo. Señor, ayúdanos en este estudio bíblico y que sea de edificación para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, como ya hemos dicho, con el tema la fidelidad del apóstol Pablo en la adversidad, en la debilidad. Él aprendió a seguir dependiendo de la gracia del Señor, no confiando en sí mismo, sino en Dios. Veamos este estudio en 6 partes. Primero, su experiencia sublime, la experiencia sublime de Pablo. Segundo, su gloria. Tercero, su aguijón en la carne. Cuarto, su humillación. 5, su defensa. Y número 6, su santo temor. Veamos estas 6 partes. En primer lugar, su experiencia sublime. Quiero anticipar que maestros falsos estaban obrando allí en la iglesia de Corinto. Y muchos hermanos de Corinto, los hermanos corintios, menospreciaban a Pablo. Como se dice claramente en los versículos anteriores, por ejemplo, en el 10:10 decían, porque a la verdad dicen los corintios, las cartas son duras y fuertes,
mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Paulus significa pequeño, no era un hombre de gran altura, era un hombre común, como también lo fue el Señor. La grandeza de Pablo era su vida santa, su comunión con Dios, su vida parecida a Jesucristo. Y era atacado, dice que hablaba, tenía como voz de trueno, pero su presencia corporal menospreciable. Pablo también tenía un aguijón en su carne, en su cuerpo, que lo afectaba, y los hermanos de Corinto se fijaban mucho en la apariencia, como sucedía en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes también físicamente tenían que ser sin defecto. Y si esa norma se siguiera aplicando en el Nuevo Testamento para los pastores, para los ministros de Cristo, entonces muchos ya hubiéramos quedado descalificados. Pero el Señor se fija en el corazón, en la vida agradable que debemos tener delante de Él. Entonces allí en Corinto habían personas que se jactaban de las revelaciones que tenían, de los sueños, de las visiones, y andaban contando esas visiones allí en Corinto, y los hermanos se dejaban impresionar. Y entonces Pablo tiene que tristemente recurrir y contar también una experiencia sublime que él tuvo. 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero ya que ustedes me instan a esto, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Pablo aquí está hablando en tercera persona, pero se está refiriendo a él mismo. ¿Qué notamos aquí en Pablo? Humildad. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y este es Pablo. El primer cielo se lo conoce como la atmósfera, el segundo cielo donde están las estrellas, y el tercer cielo donde mora Dios. Y él está contando aquí su experiencia, su revelación, su visión. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. No nos dice cuándo sucedió esto, sino Pablo dice hace 14 años. Algunos autores han manifestado que en Listra, cuando él fue dejado como muerto, allí tuvo esta experiencia. Pero Pablo aquí en el capítulo 12 no nos menciona nada de esto. Solo nos dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, esto es Pablo mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No sabemos lo que Dios le dijo en el tercer cielo en su morada a Pablo. Lo que sí es cierto que Pablo tuvo acceso allá. Dios lo llevó a ese lugar, a la morada de Dios, donde algún día iremos cuando muramos y Él nos resucite con un cuerpo glorificado y estaremos con Él para siempre. Y Pablo fue arrebatado, tuvo una experiencia sublime. Pero miren, hermanos queridos, Pablo era tan humilde y tan fiel. Dios no le había permitido contar lo que vio, ni tampoco contar lo que oyó. Dice la palabra que oyó palabras inefables, palabras indescriptibles que no le es dado al hombre expresar. Él no hallaba palabras humanas para decirlo, pero no era por eso, sino porque Dios no se lo había permitido. En cambio los otros, los falsos apóstoles, andaban pregonando, parloteando las visiones que dizque habían tenido. No eran visiones verdaderas, eran inventadas por ellos.
como hoy también algunos andan diciendo que tienen sueños y visiones y revelaciones y que han ido al cielo y que han regresado, otros han bajado al infierno y de allí han regresado. Lo cierto es que Pablo sí fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables, pero Pablo, hermanos queridos, no cuenta nada. Si alguna persona ha sido llevado hasta el tercer cielo, que haga como Pablo, guardar silencio. Pero las personas andan diciendo, y a veces con esa historia, que puede ser irreal, obtienen muchas ganancias. Esto estaba pasando con los hermanos allí en Corinto, dejándose engañar por estos pseudos apóstoles. Y Pablo está contando una experiencia verdadera, su experiencia sublime, que Dios no se la permitió contar. Es bueno. La palabra del Señor dice, alábete el extraño y no tu propia boca. A lo mejor Pablo podía contar, pero no lo hizo de ninguna manera. En segundo lugar, su gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? No era su esposa, porque él era solo. De tal hombre me gloriaré, dice el verso 5, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué hermoso. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Que él en sus fuerzas no podía lograr la predicación del Evangelio por todo el mundo. Él había aprendido a depender de la gracia de Dios. Cuando Pablo le dice en la carta a Timoteo, esfuérzate en la gracia, lo que le está diciendo es, mira Timoteo, aprende a depender de la gracia, aprende a someterte a la gracia, porque más bien, dijo él, me gloriaré sino en mis debilidades. Más adelante dijo él, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No somos nosotros los que hacemos la tarea, es el Señor. Nosotros somos sus instrumentos. Pablo mismo dice, yo sembré la semilla del Evangelio, Apolo regó para que esa semilla crezca, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Quién hace que una semilla germine? Dios. ¿Quién hace que una semilla crezca? Dios. ¿Qué hacemos los que predicamos el Evangelio, los pastores y maestros? Sembramos la semilla y la regamos, pero el brote, la germinación y el crecimiento viene de parte de Dios. Todo es por la gracia de Él y debemos vivir glorificando a Dios y gloriarnos, sí, en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Dios es el que nos usa. Somos solamente un vaso de barro en el que Él obra de una manera poderosa. En tercer lugar, Pablo nos narra de su aguijón en la carne, en su propio cuerpo, en su vida. Versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones, de esa experiencia que tuvo con Cristo en el tercer cielo, en la misma morada de Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que Pablo no se vaya a mostrar orgulloso por esta experiencia, me fue dado un aguijón en mi carne. No nos dice qué aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hay autores que manifiestan que el aguijón de la carne era toda la hostilidad que Pablo sufrió de parte de los judaizantes.
Pero el problema es que aquí dice que era un aguijón en su carne. Lo que sí es claro que en el libro de Gálatas, cuando nos toque estudiarlo, veremos, Pablo tenía un problema en los ojos. Y puede ser que este problema lo mantuvo desde cuando hubo una luz que lo rodeó y Pablo quedó ciego en su camino a Damasco por 3 días. Y entonces luego el Señor le devolvió la visión. Bueno, Pablo entonces tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren cómo se repite la palabra debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Otra vez en el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había rogado 3 veces que le quite ese aguijón. Dicen algunos que el problema de Pablo era una enfermedad llamada oftalmia aguda, que era súper dolorosa, muy dolorosa. Un problema, una enfermedad en sus ojos. Otros indican que él tenía un problema en su columna para caminar. Lo que sí parece es que es un problema en sus ojos. Por esta razón, algunas cartas él no las escribió, sino su secretario, y Pablo se las dictaba. También dice, mirad con cuán grandes letras escribo. Lo cierto es que el aguijón en la carne de Pablo, cualquiera haya sido su enfermedad o lo que sea, no fue un impedimento para que Pablo cumpliera, obedeciera con la gran comisión. Él siguió cumpliendo, obedeciendo su ministerio con gozo. 3 veces rogó. Y algunos autores manifiestan que 3 veces aquí no significa 3 veces literalmente, sino muchísimas veces Pablo rogó al Señor que le quite este aguijón. Yo recuerdo a mi padre, a mi papá Ramón Mutre, oírlo muchas veces. Nosotros como hijos les oímos decir que Dios me va a sanar. Y él oraba, dice, yo sé que Dios me va a sanar. Y esto lo escuchamos muchísimas veces. Pero mi padre murió con la enfermedad que contrajo. Y les doy testimonio que Dios no lo sanó. Ahora ya está sano, desde que él está en el cielo con Cristo. Pero no fue el plan de Dios sanarlo. Porque Cristo salva, santifica y sana. Y Pablo había orado por muchos enfermos y Cristo los había sanado, pero él rogó por sí mismo y no los sanó. Entonces es un engaño decir que Dios va a sanar a todos. Él sí puede sanar a todos, pero hay que dejar que Dios haga su voluntad. Él puede sanar usando a los médicos, la medicina de la farmacia, o puede sanar usando algún remedio natural, o puede sanar de manera directa, usando métodos no convencionales. Siempre es el que sana. Pero también, queridos hermanos, Dios puede decidir no sanar a una persona. Y aquí tenemos a Pablo que oró 3 veces, o había rogado muchas veces para que lo sane, pero Dios no le dio la sanidad. Y ahora que él está con Cristo en gloria, ya no tiene, por supuesto, ninguna enfermedad. Por esta razón, no hay que vivir muy afanados, preocupados, preguntándole al Señor, Señor, ¿y por qué no me sanas? ¿Y por qué no me sanas? Sí nos va a sanar cuando estemos con Él en gloria. Entonces, cuando una persona quiere que ya lo sane, pídale a Cristo que ya se lo lleve, porque el Señor nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no se enfermará.
que no se dolerá y que no experimentará el sufrimiento que este cuerpo sí experimenta aquí en la tierra. Él había rogado y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, miren qué bonito. Cuando soy débil, dice la última parte del verso 10, entonces soy fuerte. Qué bueno, tenemos que aprender a depender de Dios y decirle: Señor, yo voy a predicar el Evangelio, pero es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo voy a sembrar, ustedes van a sembrar el Evangelio. Yo voy a regar, estoy regando en este momento, enseñando la palabra de Dios, pero el crecimiento lo da Dios. La gloria, todo el honor es para Cristo. Nosotros somos como un instrumento, un violín allí empolvado no tiene ningún valor. Tiene valor cuando el músico lo toma y lo toca, y lo entona, y lo hace sonar de la manera más hermosa. Nosotros somos por ahí como un violín, sin valor, pero en las manos del Señor, Él nos hace tocar de manera muy preciosa y sale un hermoso sonido, pero en las manos del Señor. Pablo tenía gran valor en las manos del Señor, y usted puede ser de gran valor, y yo también, en las manos del Señor, dependiendo de su gracia, no de nuestro conocimiento, no de nuestra capacitación, de nuestro intelecto, de nuestros títulos académicos o posición económica, no de esto, sino dependiendo de la gracia de Dios. Por lo cual dice Pablo en el verso 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en las calumnias de las que somos objeto. Hermanos, que nos gocemos. Su aguijón en la carne. Aquí nos dice Pablo que no se lo quitó, pero Pablo terminó su carrera con gozo. Mi hermano, mi hermana, si el Señor no lo ha sanado, no se ponga triste. Siga trabajando, siga sirviendo al Señor, como Pablo, con alegría, dependiendo de la gracia del Señor. Si Él nos sana, bien. Si no nos sana, también. Seguimos a Cristo sin resentimiento, con mucho amor en nuestro corazón, con la esperanza que este cuerpo mortal irá al cementerio, volverá a la tierra, pero nos resucitará ya con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal. En cuarto lugar, su humillación. Pablo fue humillado varias veces. Le decían los hermanos de Corinto que eres una persona carnal, le dice que tienes una apariencia menospreciable, que tú no eres como los grandes apóstoles, entre comillas, que vienen a predicar acá. De ninguna manera, que eres tosco en las palabras, no hablas así tan delicado como los filósofos griegos. Y a Pablo lo humillaban, pero Pablo los seguía amando. En los versículos 10 al 13. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos, aquí habla con sarcasmo, pongan entre comillas, grandes apóstoles, aunque nada soy. Yo no soy menos, dice Pablo, que esos grandes apóstoles que dicen que han subido al tercer cielo y vienen a contar las maravillas que han visto allá. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo estuvo allí en Corinto y él predicó el Evangelio. Mucha gente se salvó, oró por los enfermos y el Señor los sanó. Endemoniados fueron liberados. Así que Dios hizo señales por medio del apóstol Pablo, pero lo rechazaban, lo despreciaban y daban cabida a falsos maestros. Hermanos queridos,
Por los frutos conocemos a los buenos maestros. Por los frutos a los genuinos pastores. Hoy hay tantas personas que se han autoproclamado pastores. ¿Quién es un pastor? Es un siervo de Dios. Una persona a quien Dios ha llamado. Es una persona que tiene el don. Es una persona reconocida por el rebaño. Es una persona sobre quien han puesto las manos el presbiterio. Es parte de una organización. Alguien lo está vigilando, alguien lo está supervisando. Y pastor es la persona a quien Dios llama, sustenta, cuida un rebaño y multiplica ese rebaño. No, un pastor de ninguna manera toma una ovejita del rebaño del pastor vecino, sino cuida de su rebaño. Y ese rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado, lo multiplica. Y esto es lo que Pablo hizo allí en Corinto. Él no le agradaba de ninguna manera edificar en fundamento ajeno. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Los hermanos de Corinto estaban dando ofrendas generosas a los falsos apóstoles. Y a Pablo, el verdadero apóstol, no le dieron. He oído que en esta pandemia hay algunos hermanos que tristemente han dejado de dar a su congregación y están dando sus ofrendas y su diezmo a otro lado o a alguna iglesia internacional. Hermanos, esto no está bien. Cada oveja debe de contribuir para su rebaño, para el pastor que cuida ese rebaño. Tenemos que aprender a ser leales y mantenernos con fidelidad a Dios, fidelidad a la familia y también fidelidad a la congregación donde hemos creído en Cristo, nos hemos bautizado, allí está anotado nuestro nombre como miembro, como discípulo de Cristo. Y Pablo se humilla delante del Señor, su humillación. En quinto lugar, su defensa ante tantos ataques. 14 al 19. Veamos cómo Pablo se defendió. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. La primera vez fue para fundar la iglesia. Estuvo 1 año y medio. Luego, cuando estuvo por allí en Macedonia, fue hasta Acaya. Y esta tercera ocasión, después de la carta dura que fue enviada desde la ciudad o las ciudades de Macedonia, muy probablemente. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Siempre Pablo dice, no se preocupen, yo voy con mis propios recursos. Allí en Corinto él tuvo que trabajar en su oficio, en su profesión de hacer tiendas para no ser gravoso, es decir, no esperaba que los hermanos de Corinto le den nada, porque no busco lo vuestro, no busco su dinero, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y Pablo había atesorado para los hermanos de Corinto, predicándoles el Evangelio y enseñándoles la palabra del Señor. Y también somos los padres los que con esfuerzo guardamos algo para entregarle a nuestros hijos cuando ellos ya salen del hogar y forman su propio hogar. Yo tuve la bendición como hijo de recibir una herencia de mis padres, mi amada esposa también. Y también nosotros esperamos, con la gracia del Señor, dejarles algo a nuestros hijos. Pero más que lo material, la formación espiritual que el Señor nos ha permitido entregarles
Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué pena, qué dolor en Pablo, porque estaban amando a esos falsos maestros, a los falsos apóstoles, pero no amaban a Pablo, que aún estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Pero admitiendo esto, verso 16, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Esto significa, Pablo trabajaba con sus manos y se autosustentaba y no fue carga, no comía su pan de balde, porque él dijo allí, estas manos me han servido para trabajar. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pablo estaba promocionando una colecta en todas las iglesias de Macedonia y Acaya para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y Pablo les contó en los capítulos 8 y 9 el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que eran la de Filipos, también tesalonicenses, la de Tesalónica y Berea. Estas de Macedonia, y les habló a las de Acaya, comenzando con las de Corinto, para que también se animen a dar una contribución especial para entregarla a la iglesia que estaba en Jerusalén, esto es, en Judea. Y esta labor la hizo por medio de Tito y unos 2 hermanos que eran fieles y que llevaron ese recurso para los hermanos necesitados de Jerusalén. ¿Acaso, dice Tito, les engañó? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo se defiende y les dice, miren, cuando estuve en Corinto, yo no he recibido nada de ustedes, ni tampoco nada les he pedido. Como hablábamos en el estudio o en el tiempo de meditación bíblica y oración de los capítulos 8 y 9, hay muchas personas que nos acusan a quienes somos pastores de hacer mal uso del dinero y hasta de sustraerlo. Hermanos queridos, esto es cierto, en algunos casos será, pero damos fe. Hay siervos del Señor que somos fieles en esta parte también. El Señor nos ha ayudado a administrar los recursos con pulcritud. Y como les contaba en ese estudio, en la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, del continente y el mundo entero, los pastores no manejamos el dinero. Hay un cuerpo de diáconos, hay un cuerpo administrativo, hay un tesorero, hay secretario, hay personas que lo recolectan el dinero, lo cuentan, lo depositan en el banco y se distribuye luego de acuerdo al presupuesto que lo ha aprobado el mismo cuerpo de diáconos y que es presentado a la Asamblea General de Miembros. Y todo pastor genuino recibe un salario digno, una ofrenda voluntaria mensual, que la iglesia decide a través de las personas que administran los recursos materiales. Y siempre el pastor está velando que el dinero sea distribuido de la manera santa como Dios ha ordenado, porque a él le toca presidir este cuerpo de diáconos. Bueno, Pablo sufría porque también recibía acusaciones y era objeto de calumnias en cuanto al manejo económico, pero aquí él se está defendiendo y aclarando que todo lo hizo a través de otras personas y que en Corinto, por cuando él se dio cuenta que eran personas estrechas para dar, él trabajó con sus propias manos. No fue carga, no comió allí el pan de balde. Y en último lugar, su santo temor. Versos 20 y 21.
Pues me temo, dice Pablo, un santo temor, que cuando llegue no os halles tales como quiero. ¿Cómo quería Pablo hallarlos? Arrepentidos, humillados. Algunos sí lo hicieron, otros no. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, todavía persistan las envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias es orgullo, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia, que es deseo sexual desenfrenado, que han cometido. Pablo tenía un santo temor de llegar a Corinto otra vez y hallar y encontrarse con la triste realidad que habían todavía un buen grupo de creyentes que no se habían arrepentido. Como cuando un padre y una madre tienen cierta sospecha con un hijo o una hija acerca de lo que haya hecho. ¿En qué andará el hijo? ¿En qué andará la hija? Y entonces lo llaman para una conversación, porque han oído malas noticias. Y cuando están conversando con el hijo, con la hija, temen lo peor. Y Pablo tenía temor, un santo temor. En su tercer viaje misionero, en su tercer viaje o tercera visita a los hermanos de Corinto, que los halle todavía no arrepentidos. Pablo había orado, pero él esperaba que ellos tuvieran la sensibilidad. Y en otra parte dice que no seré indulgente. Yo voy a ir de ustedes, pero no seré suave. La última parte del verso 2 del capítulo 13. Y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Sino Pablo dice, voy a ir con firmeza para seguir oponiéndome y estorbando el pecado. La primera carta era para estorbar el pecado y ahora él iba en persona para seguir estorbando el pecado. Queridos hermanos consiervos, ¿recuerdan ustedes al sacerdote Elí? Le dijo Dios por medio de Samuel, yo voy a juzgar tu casa, porque tú sabes, tus hijos han pecado, Ofni y Finés, y tú no los has estorbado. Tú no le has estorbado el pecado a tus hijos. Nosotros como padres, hermanos queridos y amigos, tenemos que formar a Cristo en nuestros hijos, pero tenemos que estorbarles el pecado, estorbarlos y no cansarnos y no darnos por vencidos. Hay que seguir hasta la muerte, estorbando el pecado en nuestras vidas y también en nuestros propios seres queridos y en la iglesia del Señor. Pablo tenía un santo temor de llegar a Corinto otra vez y hallarse con los hermanos que no se habían arrepentido. 6 cosas de Pablo en este capítulo 12. Número 1, su experiencia sublime. Dios lo llevó al tercer cielo. Número 2, su gloria. Se gozaba en las debilidades. Número 3, su aguijón en la carne. Una enfermedad. No nos dice qué era, pero Pablo sufría. Pero este aguijón en la carne no era un impedimento para que Pablo cumpla con la misión que Dios le había encargado. Número 4, su humillación. Lo criticaban, lo atacaban, lo menospreciaban, lo calumniaban y él seguía. Número 5, su defensa. Hubo ocasiones cuando el Señor guardaba silencio, pero también cuando Él habló. Y Pablo también. Aquí Él defiende el ministerio que el Señor le había dado. Y número 6, su santo temor. ¿Cuál era su santo temor? Que al llegar a Corinto en su tercera visita, halle que algunos hermanos no se habían arrepentido, porque seguían en la inmundicia y fornicación y en la lascivia, la seguían practicando. Y Pablo fue e hizo lo que Dios le había puesto en su corazón. Hermanos, así como Pablo, aprendamos a depender de la gracia de Dios.
aprendamos a depender de Él. Nosotros sembramos la semilla del Evangelio, los maestros riegan esa semilla, pero Dios la hace germinar y Dios la hace crecer. Cuando sembramos la semilla del Evangelio, esta cae sobre 4 tipos de terreno, que implica 4 corazones: terrenos duros o corazones duros, terrenos pedregosos o corazones pedregosos, entre espinos o terrenos o corazones espinosos. Y también la semilla del Evangelio cae en buena tierra, corazón sensible, corazón humillado. Amigos, sean ustedes una tierra buena. Permitan que el Evangelio de Jesucristo allí germine y crezca en su corazón la vida de Cristo. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude, así como le ayudó a Pablo, a depender de la gracia de Dios. Que nosotros también aprendamos a depender de la gracia en medio del sufrimiento en esta vida terrenal, mientras ejercemos el ministerio que el Señor nos ha dado. Oremos al Señor por los hermanos y también oremos por nuestros amigos. Muy amado Dios, te damos gracias por este estudio bíblico. Ayúdanos a depender completamente de tu gracia, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Reconocemos, Señor, delante de ti nuestra debilidad o nuestras debilidades y dependemos, Señor, de tu poder, de tu gracia. Nosotros no convencemos a nadie. Quien convence cuando predicamos el Evangelio es el Espíritu Santo de Dios, de pecado, de justicia, de juicio. Es Dios el que obra en el corazón humano. Cuando una pareja están distanciados, tenemos que aconsejarlos, pero más tenemos que orar, porque es el Espíritu Santo de Dios el que redarguye al hombre para que se arrepienta, para que se humille, para que confiese su pecado delante de Dios y reconcilie con su mujer. Y es Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que obra en la hermana, hablándole al corazón, a su conciencia, para que se reconcilie con su marido. Pero la iglesia tiene que permanecer orando, así como cuando Pablo estaba preso. Pero mientras Pablo estaba preso y también mientras Pedro estaba preso, mientras los apóstoles estaban presos, dice la Escritura que la iglesia oraba a Dios sin cesar. Y ayúdanos, Señor, para que nos mantengamos en oración mientras los hermanos están enfermos, mientras algunos tienen problemas allí en sus hogares o problemas económicos, que la iglesia se mantenga en oración. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes aún en las debilidades, dependiendo de Cristo, dependiendo de la gracia de Dios. También oramos, Señor, por nuestros amigos, para que te confiesen sus pecados. Amigos queridos, pídanle perdón al Señor por sus pecados y comiencen hoy, en este mismo momento, una nueva vida. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dígale al Señor allí en su casa, donde está: Señor, yo te confieso mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Sé que derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario por mí. Límpiame, perdóname y dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva para ti. Gracias, Señor, porque me perdonas y me recibes tal como soy. Ahora te pertenezco, en el nombre de Jesús. Y soberano Señor, ayuda a estos nuevos creyentes, a los que en este momento, en este estudio, han decidido seguir a Cristo, que pongan su mirada en Jesús, así como la puso Pablo, así como muchos de nosotros tenemos la mirada en Jesús,
que estudiemos la vida de Jesús y la imitemos. Y Señor, que estos nuevos creyentes y todos nosotros sigamos predicando el Evangelio, dependiendo de la gracia de Dios, no dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestra academia o de la elocuencia que alguno pueda tener, sino de la gracia de Dios, porque por gracia hemos sido salvos. Gracia es que hemos recibido un regalo, una salvación que no merecemos. Y en tu misericordia no nos has aplicado el castigo que sí merecemos la muerte, pero por tu gracia tú tomaste nuestro lugar en la cruz, el justo Cristo por nosotros los injustos. Ayúdanos, Señor, a ejercer nuestro ministerio aquí en la tierra, en nuestros hogares, en tu iglesia, dependiendo de la gracia del Señor. Y aunque tengamos un aguijón en la carne, que esto no sea un impedimento para que ejercitemos los dones y talentos que tú nos has dado. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Que el Señor nos bendiga y sigamos dependiendo de la gracia del Señor. Y aunque tengamos algún aguijón en la carne, algún órgano afectado, o así sea una enfermedad incurable, esto no sea un impedimento para que sirvamos al Señor hasta el momento de morir. Como dijo un autor, es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Recuerden, si trabajamos arduamente para el reino de los cielos, nos vamos a desgastar y morir. Y si no trabajamos, también nos vamos a desgastar y de igual manera vamos a morir. Así que es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Cumplamos la gran comisión. Cada uno predique. Recuerde que somos embajadores de Cristo, dependiendo de la gracia del Señor. Saludos fraternos para todos ustedes. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo
Conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Alaba